Muchas gracias por su presencia. Adelante, doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elda Elena Bojorquez Castillo. Soy médico cirujano, soy médico general y también médico estético. Yo me encuentro en la ciudad y puerto de Veracruz, no me encuentro en Puebla. Es un gusto para mí participar en este tipo de eventos eh, tan importantes para toda la población, no nada más para la gente que está para las mujeres, porque este tema de manera particular es muy interesante para las mujeres, pero creo que también para los varones, porque pues también tienen hijas, ¿no? Y muchos son papás que se involucran mucho en el desarrollo de sus niñas y que pues deben de también tener un poquito de conocimiento para poder ayudarlas, ¿no? No solamente las hijas, sino también con la esposa y entender porque es una enfermedad en la que no solo son problemas hormonales, sino que también afecta mucho todo el entorno social, el estado de ánimo de una mujer y cómo esta enfermedad que es el síndrome de ovario poliquístico puede llevarnos a nosotras hasta un estado de depresión y ansiedad. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Esta es una alteración endocrinológica que es la más frecuente que nosotras, las mujeres, podemos presentar en nuestra edad reproductiva, ¿sí? Eh, en, y me refiero a edad reproductiva desde que nos baja la primera vez la regla, que eso se llama menarquia, pues hasta que se nos quita, ¿no? Nosotras podemos presentar en cualquier etapa de nuestra edad reproductiva trastornos menstruales y un sinfín de síntomas más eh, que nos puede orillar o a sospechar que tenemos un síndrome de ovario poliquístico. Y es que este se caracteriza por oligomenorrea. ¿Qué es la oligomenorrea? Se escucha raro, pero bueno, la oligomenorrea no son más que ciclos menstruales o que te baje la regla de manera poco frecuente en un año, por ejemplo, hasta un periodo de por lo menos 45 días entre una menstruación y la otra. Y digo, hay mujeres que arreglan cada 3 meses, cada 4 meses, hasta cada 6 meses. Me he topado con mujeres que arreglan una vez al año. Y pues esto absolutamente nada es normal. Los ciclos deben de ser de 28 días más menos 7 aproximadamente, ¿no? En el síndrome de ovario poliquístico, bueno, no nada más hay este tipo de sintomatología menstrual, sino que también hay otros más, como por ejemplo trastornos cutáneos, ¿no? Obesidad, ansiedad, depresión, todo esto produce alteraciones en nuestra calidad de vida y en nuestro estado de ánimo, ¿no? En México se estima que aproximadamente entre el 6 y el 10% de las mujeres que estamos en edad reproductiva padecemos síndrome de ovario poliquístico. Eh, Esta enfermedad en la que existe este desequilibrio de las hormonas sexuales, eh, provocando cambios en nuestro ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dolores menstruales y sobre todo dificultad para embarazarse para cuando ya somos adultas, es muy frecuente. Dentro de los trastornos endocrinológicos, este es el más frecuente de todos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros sospechar y posteriormente diagnosticar que tenemos síndrome de ovario poliquístico? Bueno, existen algunas guías que a nosotros como médicos nos ayudan para llegar al diagnóstico certero de un síndrome de ovario poliquístico. Y tenemos síntomas que dentro de estas guías
nos ayudan para tomar los criterios que nos van a llevar al diagnóstico. Hay unos criterios que son los que más usamos nosotros, que tienen 3 síntomas principales, de los cuales con 2 que la mujer tenga, podemos hacer la sospecha diagnóstica. Y el primero de ellos es que haya alteraciones menstruales, en este caso oligomenorrea, o sea, ciclos irregulares o anovulatorios. ¿Qué son anovulatorios? Bueno, son ciclos en donde no ovula la mujer. Otro de los síntomas es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo nos habla acerca de cierta cantidad de hormonas que nosotros tenemos. Estas hormonas son más frecuentes que las encontremos elevadas en el hombre, como es la testosterona, la dehidroepiandrosterona y la androstenodiona. Estas son hormonas que habitualmente tanto hombres como mujeres tenemos, pero los varones las tienen bien elevadas y es lo que te da la característica masculina, ¿no? El hecho de que tengan vello en la cara, o sea, el bigote, la barba, en el pecho, en la espalda, que tengas los hombros anchos, la distribución del vello púbico, que también es distinta, y que el pelo sea grueso, negro. También estas mismas hormonas hacen que haya más tendencia al acné, ¿no? Que se les empiece a caer el cabello o la distribución del cabello en el hombre, que es distinta a la de la mujer. Es un sinfín de características que nos da estas hormonas. Bueno, cuando estas están elevadas, bueno, empezamos nosotras las mujeres a tener estos cambios físicos parecidos a los del hombre, ¿no? Eso se llama hiperandrogenismo. Y otra característica u otro criterio que nosotros usamos para sospechar síndrome de ovario poliquístico es que tengamos quistes en los ovarios. Y esto, ¿cómo lo vamos a corroborar? Bueno, por medio de un ultrasonido. Pero con 2 de estas alteraciones, 2 de las 3, nosotros hacemos la sospecha. Y de esa manera podemos establecer el diagnóstico clínico, ¿sí? ¿A qué me refiero con diagnóstico clínico? Bueno, sabes que tienes todos los síntomas de un síndrome de ovario poliquístico, pero no nos quedamos nada más ahí. Después de hacer el diagnóstico clínico, entonces tenemos que hacer el diagnóstico por medio de laboratorio. Y por medio del laboratorio es precisamente buscar este grupo de hormonas de las que acabo de hablarles para ver si no están muy elevadas, entre otras, porque en el síndrome de ovario poliquístico también tenemos que diferenciar y no irnos solamente a pensar que es síndrome de ovario poliquístico y ya. Hay algunas otras alteraciones hormonales que nos pueden dar síntomas muy parecidos y no ser un síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, enfermedades de las glándulas suprarrenales, enfermedades o alteraciones de la tiroides, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Yo creo que son las 2 entidades que son más frecuentes, que no es síndrome de ovario poliquístico, pero que nos da síntomas muy parecidos. En alteraciones de las glándulas suprarrenales también hay mucha elevación de los andrógenos, o sea, de la testosterona y de la androstenodiona y de la dehidro. Cuando tenemos alteraciones de la tiroides, podemos presentar ciclos irregulares, hemorragias,
Y todo esto hacer que estemos sospechando síndrome de ovario poliquístico y no hacerlo. Por lo tanto, dentro de los exámenes de laboratorio que su ginecólogo les tiene que pedir, no solamente es buscar estas hormonas masculinas, sino también hacer un perfil tiroideo y buscar alteración en la prolactina, por ejemplo, que se me estaba pasando. La prolactina es otra hormona que le llamamos hormona de la maternidad porque es la que está elevada después de que tenemos un bebé y es la que estimula a la glándula mamaria para que produzca leche y podamos amamantar. Bueno, esta hormona cuando está elevada durante la lactancia, habitualmente las mujeres no menstruamos, ¿sí? O menstruamos de manera irregular, pero habitualmente no menstruamos. Y pues de cierta manera es una protección porque tampoco podemos embarazarnos. Entonces, esto puede estar dado sin que haya embarazo por un problema de algún tumorcito en la hipófisis, en el cerebro, que está produciendo mucha prolactina. Entonces, hay otras enfermedades con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Pero bueno, lo más importante aquí es identificar, para ustedes identificar, a ver, tengo ciclos irregulares, me baja una vez cada 2 o 3 meses, tengo muchos cólicos, estoy teniendo mucho acné, tengo manchas en la piel, en el cuello, eh, em, tengo vello en la espalda o de pronto me está saliendo un poquito de vello en la cara. Bueno, todas estas cosas son sospechas de un síndrome de ovario poliquístico y tenemos que acudir al médico. ¿La que sigue, por favor? Estos criterios diagnósticos de los que les estaba hablando de manera general, nosotros podemos dividirlos según la etapa de la edad reproductiva en la que estemos. Lo más común de todo esto que les acabo de mencionar es que lo encontremos durante la adultez. O sea, una mujer que ya es madura sexualmente hablando, porque bueno, a partir de la menarquia, que es la primera menstruación, nosotros todavía tenemos hasta 5 o 6 años en lo que terminamos de madurar sexualmente, ¿sí? Así que en la mujer ya adulta o madura sexualmente, ahí sí, los criterios que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico es muy fácil porque es cuando tenemos casi todos los síntomas y que además ya nuestras hormonas deben de estar bien estabilizadas, bien posicionadas, por lo tanto, no vamos a incurrir en errores, ¿no? Entonces, los criterios en un adulto serán hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos, es decir, quizás en los ovarios, y la disfunción ovárica, ¿sí? Dentro del hiperandrogenismo, ya lo mencioné, el hiperandrogenismo nos va a dar síntomas cutáneos, sobre todo síntomas cutáneos, que es el acné, el vello con tendencia a ser más masculino, que es bigote, salir vello en la barba, en la espalda, en el pecho, en el vello púbico. También es más característico de que no sea como un triángulo invertido, sino que se extienda hacia arriba. Alopecia, que es la pérdida de cabello, seborrea. La seborrea es el exceso de grasa en algunas zonas, sobre todo de la cara y en el cuero cabelludo también. Esto provoca una inflamación en las células y unas zonas enrojecidas y que se llenan como de una escama, como una caspita. Eso es la seborrea o dermatitis seborreica. También
tenemos acantosis nigricans. La acantosis es cuando en el cuello salen manchas oscuras y podría uno decir, es que creo que no te estás lavando bien el cuello, ¿no? Digo, por más que se lo laven, son manchas oscuras alrededor del cuello, manchas en las axilas, manchas en la entrepierna. Esta es otra característica más cutánea y esto es más debido a que podemos comenzar a tener intolerancia a los carbohidratos, o sea, a los azúcares, o resistencia a la insulina. Y la disfunción ovárica. ¿De qué me habla la disfunción ovárica? Pues de que nuestros ciclos pueden ser anovulatorios. Y anovulatorios es que no ovulas, ¿no? Y al no ovular, pues no puede haber embarazo. Entonces son mujeres que les cuesta mucho trabajo embarazarse. Por más que lo intentan, no pueden. A lo mejor sí les baja la regla, pero el folículo nunca llega a madurarse para poder ser un óvulo y poder quedar embarazada. Con estos 3 criterios, nosotros podemos hacer el diagnóstico en una mujer adulta. Y en los ovarios poliquísticos, bueno, pues entonces tenemos que buscar por medio de un ultrasonido encontrar quistes en los ovarios, ¿no? La que sigue, por favor. Bien. Los criterios, ¿podríamos regresarnos a criterios en la adolescencia, por favor? Eso. Okay. Bueno, dentro de los criterios en la adolescencia, algo que es bien importante es que, bueno, todas las niñas, una vez que les baja la menstruación, en el primer año en el que están reglando, el 85%, el 80% de los ciclos menstruales son anovulatorios, ¿sí? Y también es bien frecuente encontrar todavía algunos quistes en los ovarios que es parte del proceso de la maduración hormonal o de la maduración sexual. Es por eso que en las adolescentes, para hacer el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico, solamente podemos basarnos en hacer el diagnóstico por clínica, que es los cambios cutáneos que acabo de decirles, en alteraciones, buscar el hiperandrogenismo, no nada más clínico, o sea, de los cambios cutáneos, sino también por el laboratorio. El ultrasonido, o sea, hacer el diagnóstico porque vemos quistes, no nos es de mucha utilidad. Y bueno, debido a que habitualmente son niñas todavía, están en la pubertad, cuando les llega la menstruación, pues podemos encontrarnos ciclos que son anovulatorios y eso es de manera natural. Por lo tanto, ese criterio para las adolescentes no podemos aplicarlo al 100% porque es parte de la madurez, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros comenzamos con ciclos que son muy irregulares, también es esperado en el primer año. Conforme van pasando los años, va disminuyendo ese porcentaje de ciclos anovulatorios, irregularidades. Tenemos todo un año para que se vayan regularizando y de ahí cada vez hasta los primeros 6 años, nosotros llevamos el proceso de llegar a la madurez sexual, ¿sí? Y de regularizar nuestras menstruaciones y quitarnos algunas síntomas que se asemejen al síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, algo muy importante dentro de la sintomatología y que tenemos que estar muy atentos con nuestros pubertos o adolescentes es la obesidad. Entonces, la obesidad es una de las comorbilidades más importantes que tenemos
en el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en la adolescencia, cuando tenemos niñas que tienen todos estos síntomas y además tienen sobrepeso u obesidad, es otro foquito rojo para sospechar síndrome de ovario poliquístico. La que sigue, por favor. La siguiente, eso. Hay otros criterios diagnósticos. Bueno, hablé de la adolescencia, de la adultez, dentro de los criterios diagnósticos. Y bueno, se preguntarán, ¿y qué pasa pues con las mujeres más grandes, ¿no? Hablando de aquellas que están en la perimenopausia y en la menopausia. Bueno, es bien difícil establecer los criterios diagnósticos de los que ya les estuve hablando en mujeres que están en la perimenopausia y en la menopausia, ya que pues habitualmente ya a esta edad, quien sufre de síndrome de ovario poliquístico no tiene tanta sintomatología o podemos nosotros incurrir a un error porque ya hay más alteraciones, por ejemplo, en nuestra tiroides. Hay mujeres que con el paso de los años nos volvemos hipotiroideas, empezamos a tener precisamente porque empiezan a bajar los estrógenos, o sea, las hormonas femeninas empiezan a bajar y empiezan a ganar más los andrógenos cuando nos vamos acercando a la menopausia. Entonces empezamos a tener cambios que es esperado. De repente te salió vellito en la barba o de repente en el bigote y esos son cambios que nosotros le adjudicamos más a la llegada de la menopausia o de la posmenopausia. Es por eso que dentro de nuestros criterios diagnósticos, hacerlo en mujeres en la menopausia o perimenopausia casi no aplican. De hecho, es más difícil encontrar un síndrome de ovario poliquístico en mujeres que ya están casi llegando al final de su edad reproductiva. Bueno, dentro de las comorbilidades asociadas, las comorbilidades asociadas son enfermedades que van de la mano del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y estas las podemos dividir según la influencia. Las más importantes, ¿cuáles son? Bueno, entre ellas está la salud reproductiva y la infertilidad. Creo que es una de las comorbilidades que más nos afecta a nosotras las mujeres en nuestra adultez. Porque la mujer que tiene todos los síntomas de un síndrome de ovario poliquístico, estamos hablando de el hiperandrogenismo, la poliquistosis y la disfunción ovárica, le cuesta mucho trabajo embarazarse. Mucho trabajo embarazarse. Sin embargo, estudios médicos han comprobado que el 75% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico llegan a embarazarse de manera espontánea. Claro, si nosotros obviamente hacemos el diagnóstico a tiempo y damos el tratamiento, sin problema pueden llegar a embarazarse. Pero aquellas que no se lo atienden, de verdad es muy lamentable ver cómo el hecho de no poder tener un embarazo afecta mucho la estabilidad emocional de la mujer, caen en depresión, caen en ansiedad, cuando es en esta etapa, ¿sí? De la adultez. Y si, bueno, es un matrimonio, puede llegar a afectarles bastante la relación de pareja, ¿no? Yo creo que la infertilidad o la dificultad para embarazarse es el síntoma principal de lo que más aquejan las mujeres en edad adulta, pero no es nada difícil tratar esto y poder llegar a embarazarse. La segunda comorbilidad más importante es la diabetes mellitus tipo 2 y los riesgos cardiovasculares. La diabetes mellitus tipo 2 está muy asociada al síndrome de ovario poliquístico porque tenemos resistencia a la insulina.
y esto está dado igual por las suprarrenales. En las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, se dice que aproximadamente, que será en cuestión de 3 a 5 años, pueden llegar, si tienen resistencia a la insulina, pueden llegar a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? Pues es muy fácil actualmente. Comenzamos con tomar una muestra de sangre para saber la glucosa en ayuno, y si esta sale elevada, pues podemos hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, haciéndole una prueba de azúcar 2 horas después de haber comido. Se toma la primera en ayuno, se manda al paciente a desayunar o se le da ahí mismo en el laboratorio a beber glucosa, aproximadamente unos 75 gramos, esperamos 2 horas y volvemos a tomar la glucosa. Y de esta manera nosotros podemos hacer el diagnóstico. Si sale más elevada de lo esperado, que aproximadamente tenemos 180, debe de salir en menos de 180 la glucosa 2 horas después de haber consumido alimentos o de haber tomado la glucosa, los 75 gramos de glucosa, si está por arriba, podemos establecer el diagnóstico. Pero bueno, antes de llegar a la diabetes mellitus tenemos algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Bueno, primero tenemos que saber de qué nos sirve la insulina. La insulina es una hormona, una sustancia que se libera a la sangre, el páncreas se la libera a la sangre para que todo el azúcar que nosotros generamos después de que, por ejemplo, de comer, ¿no? Acabamos de desayunar y nos tomamos una taza de chocolate y nos comemos, no sé, 2 huevos y un pan de dulce, entonces el cuerpo va a producir, toda esta comida se convierte en glucosa, y entonces tenemos cifras bien elevadas en la sangre. Entonces se libera insulina, el páncreas libera insulina para agarrar toda esa glucosa que está en la sangre y meterla a la célula. ¿Okay? La glucosa es energía. El cerebro funciona con glucosa y la mayoría de las actividades o de actividades dentro de nuestro cuerpo necesitamos glucosa para funcionar, pero necesitamos tener unos niveles normales. La insulina ahí es donde trabaja, tomando la glucosa y metiéndola a la célula. Pero ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? Pues es como que nuestro cuerpo hace una barrera y no permite a la insulina que haga su trabajo, que es el de meter la glucosa de la sangre a la célula. Eso se llama resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que pasa? Tomamos una muestra de azúcar y está discretamente elevado en ayunas, está discretamente elevada. ¿Sí? No es exagerado, pero tampoco está en niveles normales. Desde ahí podemos comenzar a hacer nuestro diagnóstico o sospechar, junto con otras características cutáneas, como por ejemplo las manchas que les decía yo en el cuello y en las axilas, eso se llama acantosis nígricas, es parte de resistencia a la insulina, ¿no? El riesgo cardiovascular, bueno, una persona que ya tiene resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2 dentro del síndrome de ovario poliquístico, toda persona que tiene diabetes tiene riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es cuando nosotros estamos más expuestos a ciertos eventos, infartos, alteraciones como en los nervios que dan la sensibilidad a la piel, eso se llama neuropatía, embolias, ¿no? Esas son ese es el riesgo que corremos cuando tenemos este tipo de enfermedades. Y no nada más esa, llegamos a tener hipertensión, obesidad, que es parte del síndrome de ovario poliquístico, aumento del colesterol y los triglicéridos y diabetes, aumentan mucho más el riesgo cardiovascular. Esto se llama síndrome metabólico, que es otra de las comorbilidades asociadas con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no?
Entonces, una persona con estas enfermedades tiene de 5 a 10 veces más a desarrollar todas estas patologías que engloban el síndrome metabólico. La que sigue, por favor. La depresión, bueno, esta es una consecuencia como tal de todo el conjunto de signos y síntomas que nos da el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a pensar como si fuéramos adolescentes. Estos adolescentes que tienen muchísimo acné, que tienen cambios en su piel como las manchas en el cuello, o de repente se les empieza a caer el cabello, o tienen dermatitis seborreica en donde se ve como si fuera caspa, o el vello nos está creciendo en zonas donde no nos debería de crecer. Imagínense cómo se siente una mujer adulta, pero cómo se siente un adolescente, ¿no? Con todos estos cambios, socialmente hablando, cómo se siente un adolescente. Y es cuando podemos caer en la depresión y en la ansiedad, ¿sí? Es por eso la importancia de tratar identificar los síntomas y tratar la enfermedad a tiempo para solucionarnos y no llegar a los extremos de la depresión en nuestros adolescentes que son tan lábiles y que las mismas hormonas te juegan ahí un papel muy importante en su vida social, en el entorno familiar. Y pues bueno, es súper importante además vigilarles el peso, porque imagínense los cambios cutáneos y a esto le sumamos obesidad, y es una obesidad de tipo central en donde es mayor en la parte del abdomen, por ejemplo, ¿no? Es por eso que es bien importante medirles su índice de masa corporal, tratarles el acné. Sé que parte de esto tiene que ver con las hormonas, pero no solamente dejárselo todo a las hormonas, sino de manera conjunta con un especialista, por ejemplo, con dermatólogos, ayudar a nuestros adolescentes para evitar que lleguen a la depresión y a la ansiedad. Y bueno, las manifestaciones cutáneas ocasionadas por el hiperandrogenismo, el hirsutismo, que es dentro de las cutáneas, una de las más frecuentes. La más frecuente es el acné, es el primer lugar, y el segundo lugar es el hirsutismo, que es el vello. Acné, alopecia, acantosis nígricas, que ya se los mencioné. Y bueno, hacer una historia clínica en donde nosotros, si es una mujer adulta, empezar a preguntarle, bueno, ¿desde cuándo tienes acné? No, pues desde que me empezó a bajar la regla y empecé con el acné y fue terrible, ¿no? O desde cuándo tienes estas manchas en el cuello. Hacer una buena historia clínica para saber desde cuándo tenemos esta sintomatología y determinar si esto es nuevo o ya viene desde la adolescencia, ¿no? Pero bueno, el síndrome de ovario poliquístico representa la principal causa de hirsutismo aproximadamente del 65 a un 75% de los pacientes con esta enfermedad. La que sigue, por favor. Y tenemos aquí, bueno, el acné, ya hablamos de ellos. En la adolescencia se presenta entre el 14 y el 25% de las niñas que tienen síndrome de ovario poliquístico. La obesidad, híjole, a pesar de que no es uno de los síntomas o de las comorbilidades más importantes, entre comillas, yo creo, en mi experiencia y en mi práctica clínica, es casi el común denominador en las chicas con síndrome de ovario poliquístico. Y es que es como un círculo vicioso. Todas estas adolescentes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que tienen obesidad mórbida, es decir, un grado 1, grado 2 o grado 3 de obesidad. ¿Por qué es un círculo vicioso? Porque la grasa en sí produce andrógenos. Entonces, los niveles de testosterona
y de androstenediona, pero bueno, vamos a pensar en la testosterona para identificar a estas sustancias, ¿no? Que son características de los varones. Imagínense, tenemos obesidad mórbida, esta grasa está produciendo todavía más testosterona, además de todas las alteraciones hormonales que tenemos, todavía nuestra grasa produce más testosterona que nos van a dar más síntomas cutáneos y que bueno, tenemos que insistir muchísimo en los pacientes en que la obesidad eh, es una parte súper importante atacarla en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, porque si nosotros perdemos peso, disminuimos esa grasa abdominal y sobre todo la grasa visceral, eh, en primer lugar, disminuye nuestro riesgo cardiovascular. Esa obesidad no va solita por la vida ahí produciendo nada más grasa, sino que esa grasa se nos va a las arterias, se nos va a nuestros órganos, el hígado se llena de grasa y pues es sí, otra comorbilidad más, o sea, es como la madre de muchas más enfermedades, la obesidad. Nuestro riesgo cardiovascular sube la presión, nos lleva a resistencia a la insulina, terminamos en diabetes. Eso nos causa más depresión, síntomas cutáneos porque hay demasiada testosterona. Entonces, es muy importante, de verdad, que en nuestros adolescentes y en la adultez, nosotros le hagamos ver a nuestras niñas, nuestras adolescentes, que el síndrome de ovario poliquístico y la obesidad van de la mano y que si quieren mejorar tenemos que atacar la obesidad. ¿Y de qué manera? Bueno, yo siempre les digo, dieta y ejercicio. No hay de otra. Tenemos que hacer actividad física y tenemos que llevar un plan de alimentación muy, muy enfocado a alimentos que tengan un valor glucémico bajo, ¿sí? Que lo que nosotros comamos de dieta sean alimentos que no nos produzcan tantos carbohidratos, que no nos suban el azúcar en la sangre, hacer una dieta que sea restringida en calorías para que por medio del ejercicio eliminemos toda esta grasa, ¿sí? Así que creo que la obesidad está en medio de las comorbilidades porque por ella se desencadenan el resto de las demás comorbilidades, ¿no? El hígado graso, ya lo había mencionado, se estima una prevalencia de entre el 15 y el 60% de hígado graso no alcohólico en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y esto es como consecuencia de la obesidad. Es muy, muy frecuente encontrarlo secundario a obesidad mórbida. La historia natural de la enfermedad de un hígado graso es que hoy tienes hígado graso. Conforme van pasando los años y nosotros no lo tratamos, terminamos en una insuficiencia hepática y hasta en cirrosis. Ese es el final de un hígado graso. Así que todos aquellos que son diabéticos hacen hígado graso, que tienen obesidad hacen hígado graso. Y bueno, ya no se diga los alcohólicos, ¿no? Pero hablando del hígado graso no alcohólico, la resistencia a la insulina, la diabetes y la obesidad son los precursores del hígado graso. ¿Qué sigue? Y bueno, finalmente llegamos al tratamiento. Podemos dividir el tratamiento en dos, farmacológico y no farmacológico. Y bueno, ya les estaba yo dando un adelanto del tratamiento y es el ejercicio físico y la pérdida de peso. Debido a que la obesidad, le digo, es la madre de las demás comorbilidades, se recomienda la pérdida de peso, tanto aumentando el ejercicio físico como una dieta baja en calorías. Y es que este dúo dinámico, como lo digo yo, de baja en calorías y hacer ejercicio es lo que nos lleva a
perder esta grasa abdominal lo más rápido posible. Dentro de toda la grasa que nosotros podemos tener en el cuerpo, cuando comenzamos a hacer ejercicio y llevamos una dieta baja en calorías, la grasa del abdomen es la primera que se empieza a remover. Es la primera. Y como consecuencia va bajando la grasa exógena, o sea, la grasa de nuestro cuerpo, y va bajando también la grasa visceral, o sea, la grasa que cubre a los órganos, la que tenemos adentro del abdomen, que a fin de cuentas es la grasa que nos mata. Las mujeres también tendemos a acumular grasa en las caderas, pero en el síndrome de ovario poliquístico, la distribución de la grasa es más de tipo central. ¿Qué quiere decir? Que está en el abdomen. Es por eso que es tan peligrosa. La grasa de las caderas no nos mata, pero la grasa del abdomen, hombres y mujeres, nos mata. Pero en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico es peor, ¿no? Por toda la consecuencia de las hormonas que está produciendo la grasa. Y bueno, si nosotros hacemos una dieta baja en calorías y tenemos mucha grasita aquí acumulada, o sea, muchas calorías en reposo, al hacer ejercicio, vamos a suponer que yo para mi día a día requiero 2000 calorías para funcionar. Para que mi cuerpo y todos los procesos metabólicos funcionen, necesito 2000 calorías. Si yo hago una dieta de 1500 calorías, el cuerpo va a decir, oye, me estás dando 1500, pero yo necesito 2000 calorías para funcionar. ¿De dónde voy a agarrar las 500 que me debes? Pues de la grasa. Pero si a esto le sumo hacer ejercicio, el ejercicio va a requerir otras 400 calorías, ¿no? Porque es algo extra a las funciones normales de mi cuerpo, de despertar, desayunar, bañarme, ir al colegio, trabajar. Eso requiere 2000, pero si yo hago ejercicio, voy a requerir otras 400. ¿Y de dónde voy a agarrar esa energía para hacer ejercicio? De la grasa que tenemos ahí acumulada. Entonces, es por eso que dentro del tratamiento de un síndrome de ovario poliquístico, de verdad, no saben cómo les ayuda la pérdida de peso y un buen plan de alimentación con una dieta baja en calorías y con alimentos con un valor glucémico bajo, ¿sí? Se recomienda ahí mediante una dieta restrictiva y bueno, también se ha visto, no nada más, es el aspecto físico, ¿no? El que cuando bajas de peso te sube la autoestima. Si a lo mejor teníamos ansiedad y depresión, bueno, esta es una gran ayuda para evitarla, ¿no? El que vayas perdiendo peso y viendo que mejoras tu aspecto físico nos ayuda con la depresión, con la ansiedad. Otra es que pues vamos quemando esa grasita y si esa grasita producía demasiada testosterona, pues ya es menos la testosterona que se produce, por lo tanto, menos síntomas cutáneos, ¿no? Y otra cosa es que parece mentira, pero bajan de peso y se embarazan de manera espontánea, ¿no? Eh, es por eso que dentro del tratamiento podemos dividirlo en estas dos partes, en el tratamiento no farmacológico, es decir, sin medicamentos, y el tratamiento farmacológico. La que sigue, por favor. Y dentro del tratamiento farmacológico, bueno, pues como esta enfermedad del síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad endocrinológica, es decir, está relacionada con las hormonas, pues el tratamiento precisamente farmacológico es regularizar estas hormonas. Los medicamentos de primera elección son los anticonceptivos hormonales. No cualquier anticonceptivo, es decir, voy y me compro en la farmacia el primero que encuentro, no. Aquellos anticonceptivos que tienen dentro de los dos progesteronas, que bueno, no quiero meterme mucho en esto para no saturarlos de información y que eso, bueno, es decisión del especialista a fin de cuentas, pero bueno, los anticonceptivos, hay anticonceptivos que contienen progestágenos y que son los ideales
para regularizar los ciclos menstruales en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, para ayudarlos a que no tengan hemorragias, si se llegan a presentar hemorragias, hace que se quiten los cólicos menstruales, ya no son tantos, y algo súper importante, que una vez que nosotros tenemos el tratamiento, que por lo menos deben de ser 6 meses, por lo menos 6 meses, una vez que lo quitamos e intentamos embarazarnos, podemos embarazarnos mucho más fácil, ¿no? Dices tú, ¿y cómo me voy a embarazar si estoy tomando anticonceptivos, no? Bueno, es que es parte del tratamiento. Primero, regularizar nuestros ciclos hormonales, ayudando a elevar las hormonas femeninas, disminuyendo las masculinas, para que nosotros podamos embarazarnos posteriormente, ¿no? Bueno, en este caso la pérdida de peso es beneficiosa para las alteraciones metabólicas que tenemos y de la fertilidad, y aunque las mujeres con normopeso no se han encontrado mejoras significativas que justifiquen este tipo de medidas. ¿Qué significa esto? Bueno, no quiere decir que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y que no tienen obesidad, porque hay muchas mujeres que no tienen obesidad y tienen síndrome de ovario poliquístico, no significa ah, que vayan que se excluyan de todas estas sintomatologías, ¿no? El tratamiento va a ser igual. La pérdida de peso, aunque se diga que no influye mucho en las mujeres que no tienen obesidad, yo creo que el hecho de hacer ejercicio, de todos modos, de llevar un plan de alimentación, a lo mejor no tan restrictivo, ayuda también al tratamiento farmacológico, por lo tanto, a poder embarazarse posteriormente, ¿no? Esto estamos hablando de la adultez, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, la metformina. Con la metformina hay una indicación bien específica. Hace años, para tratar el hígado graso, por ejemplo, no nada más en la resistencia a la insulina o parte del tratamiento en la diabetes mellitus, usamos la metformina. Actualmente el hígado graso no se trata con metformina. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, no es un medicamento de primera elección. La metformina la utilizamos única y exclusivamente cuando dentro del síndrome encontramos diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Podemos cursar el síndrome de ovario poliquístico y no ser diabéticos. Entonces no tenemos por qué utilizar la metformina. Podemos tener hígado graso, pero no es el primer medicamento de elección para tratar el hígado graso dentro del síndrome de ovario poliquístico. Pero sí llegamos a utilizarlo en el caso de mujeres que tienen resistencia a la insulina, diabetes o que, por ejemplo, logran embarazarse y de todos modos tienen todas estas alteraciones, ¿no? Y por último, bueno, están los inductores de la ovulación. Esto ya es más específico y está enfocado a las mujeres que quieren embarazarse, ¿sí? Todas aquellas que ya hicieron todo lo que debían, tomaron sus anticonceptivos y aún así les está costando trabajo, bueno, pues entonces usamos inductores de la ovulación. El clomifeno es uno de los medicamentos que más o de primera intención se utilizan como inductores de la ovulación, pero bueno, esta selección de medicamentos ya tiene que ser dado por un especialista de la reproducción también, para ayudar a estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico y que además quieren embarazarse inmediatamente. ¿Listo? Bueno,
todo por mi parte. Si tienen dudas, díganme, estoy a sus órdenes para resolverlos. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues sí tenemos aquí unas preguntas. Les voy a ir dando lectura para que nos haga el favor de despejarnos estas dudas, por favor. Dice, en un paciente de 50 años, la hiperprolactinemia no es por ovario poliquístico, porque el periodo se ha vuelto irregular, hay depresión, mucho sueño, dolor de cabeza, tristeza, mareos e incluso una bolita en la axila. Ok, bueno, a esta edad, que ella debe de andar como por ahí de su síndrome climatérico, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Es poco frecuente que a esta edad comencemos con síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Es muy común que dentro de nuestro síndrome climatérico encontremos todas estas sintomatologías. Cambios en el estado de ánimo, encontrar alteraciones del ciclo. Hay que recordar que vamos a empezar a espaciar los despeñes, o sea, las menstruaciones ya no van a ser cada mes. De repente, ahora me bajo cada 2 meses y ya no he visto mi regla cada 3, hasta que se vuelve un año entero y dejamos de reglar. Pero bueno, a esa edad, a los 50, tenemos que hacer toda la batería de exámenes y lo primero que nosotros buscamos en una mujer de 50 años con toda esta sintomatología que me acaba de decir es un perfil tiroideo, porque lo más seguro es que estemos ya cursando con un poco de hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico. Y con respecto a la hiperprolactinemia, ¿cómo nos damos cuenta? No hay de otra. Tenemos que buscar niveles de prolactina en sangre y si alguien ya sabe que tiene niveles de prolactina elevados, tenemos que buscar el origen. Y casi siempre es cuando tenemos hiperprolactinemia ocasionado por algún tumorcito en la hipófisis que está mandando señales para que se produzca demasiada prolactina, ¿sí? Y eso es vieran que no es tan disparatado el pensar, o sea, cada vez que nosotras tenemos, sí digo, si no estamos amamantando, ¿no? Ya tenemos 50 años, pensar en un tumor, en un prolactinoma, o sea, un tumorcito que esté produciendo demasiada prolactina. Pero así, a esa edad y con toda la sintomatología que me está diciendo, yo creo que debe de estar ya como por un síndrome climatérico en donde las hormonas ya empiezan a declinar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí también nos dicen que cuáles son los alimentos que deben de evitar y que, porque dicen que esto se puede controlar el síndrome del ovario poliquístico a través de la alimentación. ¿Eso es correcto? Sí, tenemos adolescentes que tienen obesidad y que tienen muchos síntomas, muchos signos y síntomas, por ejemplo, cutáneos, o sea, de hiperandrogenismo, y tenemos obesidad. Lo que les comentaba, el ejercicio y la dieta son esenciales. O sea, de manera personal, yo he tenido chicas de 17, 18, 19 años con todos los criterios de un síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina, sobre todo resistencia a la insulina, que es súper importante hacerles su prueba de insulina basal y su prueba de glucosa para determinar si tienen resistencia a la insulina y con base en el resultado de esto y haciendo el diagnóstico de resistencia a la insulina, entonces nosotros podemos hacer un plan de alimentación en donde el valor glucémico de los alimentos sea bajo, ¿sí? Yo creo que, he tenido, le digo, pacientes en donde con resistencia a la insulina y que les he dicho, inicio tratamiento farmacológico y que, bueno, tienen síndrome de ovario poliquístico ya corroborado con un ultrasonido en donde veamos los quistes en los ovarios, tienen ciclos cada 5 meses, y les duele muchísimo cuando les baja la regla.
he tenido pacientes que me dicen, es que no quiero tomar medicamentos, no quiero tomar anticonceptivos, ¿no? Yo no tengo ni vida sexual activa. Entonces, sí es bien importante la alimentación y el ejercicio. O sea, el ejercicio es una maravilla en el síndrome de ovario poliquístico, pero las dos cosas van de la mano. Y de verdad, después de 3 meses de hacer 1 hora diaria de ejercicio de lunes a viernes y llevar un plan de alimentación en donde los alimentos sean bajos en azúcar, ¿sí? Y recordar, no es que diga yo voy a dejar nada más de tomar refresco, pasteles, galletas, sino que el alimento como tal tenga un valor de glucosa bajo. Por ejemplo, no es lo mismo comer las uvas verdes que las uvas rojas, ¿no? Unos tienen mayor índice glucémico que otro. O las manzanas, hay manzanas que tienen mayor índice glucémico que otras. Pero yo creo que sería recomendable que se acercaran a un nutriólogo para establecer una dieta específica y que les den un plan de alimentación y una lista de alimentos en donde cuáles son los alimentos que tienen mayor valor glucémico y cuáles son los que tienen menor valor glucémico. Por aquello de que, bueno, se me antojó y me quiero salir de mi dieta y tengo estas opciones, saber cuáles tienen mayor valor glucémico. Comenzando por todos los carbohidratos, ¿no? Todo lo que son harinas refinadas tienen mayor valor glucémico, que las integrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, van de la mano el ejercicio y la dieta. A los 3 meses tú le haces su nueva prueba para ver resistencia a la insulina y es impresionante cómo baja solo con la dieta y el ejercicio. No significa que se le haya quitado el síndrome de ovario poliquístico, pero es parte muy, muy importante. Les cuesta bajar de peso, les cuesta quemar la grasa, pero no es imposible. Solamente eso, 3 kilos hacen la diferencia. Entonces, con eso, nosotros podemos ayudarlos mucho. Perfecto. Bueno, también nos preguntan aquí que si después de un embarazo se quita el síndrome de ovario poliquístico, ¿se controla o esto nos puede detonar como algún aborto espontáneo? Ah, como tal, no existen estudios científicos, artículos científicos en donde diga que el síndrome de ovario poliquístico te ocasiona abortos espontáneos. No, lo que sí ocasiona es dificultad para poder embarazarse, pero una vez que se embarazan pueden llevar un embarazo completamente normal, porque la alteración no es que tengan deficiencia para poder llevar un embarazo, sino que la testosterona y el resto de los andrógenos están tan elevados que no permiten que haya un óvulo, ¿sí? O sea, el problema es embarazarse, pero una vez que se embarazan pueden llevar su embarazo normal. ¿Cuál era la otra pregunta aparte de esa? Que si Que si podría se puede tener, retornar exacto. después del embarazo. Puede ser posible que después de un embarazo, tus ciclos menstruales a lo mejor sean dolorosos o aparezcan alteraciones en la frecuencia de la menstruación, pero como tal que el embarazo detone un síndrome de ovario poliquístico no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. Ok, muchas gracias. Dicen que también, bueno, dice, yo tengo síndrome de ovario poliquístico diagnosticado y resistencia a la insulina. Todo está controlado desde que me alimento mejor, pero sigo teniendo acné hormonal en las mejillas, mentón y cuello. De pronto, 3 días tengo cutis limpio y al otro día ya estoy lleno de acné. ¿Qué doctor me recomiendas visitar? Eh, Dermatología junto con ginecología. Tienen que ir de la mano, o sea, porque el acné es hormonal. Entonces, hay eh, anticonceptivos que están muy, muy enfocados al síndrome de ovario poliquístico y controlan maravillosamente el acné. Es como una varita mágica de verdad.
cuando quieres comenzar la segunda caja del ciclo de anticonceptivos, de este tipo de anticonceptivos especialmente, el acné está controlado en un 60-70% y conforme lo van tomando, mejor. Además, no nos mejora nada más el acné, o sea, el cabello se hace más sedoso, se quita la seborrea, mejora maravillosamente todo lo que son piel y faneras. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, también, bueno, nos están diciendo que sí es cierto que los quistes se alimentan de carbohidratos y de azúcares. No es que los quistes se alimenten de carbohidratos y de azúcares, sino que lo que yo les mencionaba de que era como un círculo vicioso. A ver, vamos a comer más carbohidratos, vamos a comer más azúcares, eso va a aumentar la resistencia a la insulina, nos vamos a llenar de más calorías de las que mi cuerpo consume al día. Imagínense que mi cuerpo, con el ejemplo anterior, necesita 2,000 calorías para funcionar, pero yo me estoy comiendo 4,000. Esas 2,000 que tengo de exceso se van a acumular en forma de grasa. Eso va a provocar más testosterona. Voy a tener más síntomas cutáneos, o sea, más hiperandrogenismo. Y voy a seguir con mis quistes ahí, porque los quistes no es que se alimenten del azúcar, sino que el descontrol hormonal los tiene ahí bien cuidaditos, ¿no? Entonces, es todo una cascada de síntomas y de signos y de alteraciones ocasionados por muchas cosas, pero que si además llevamos una dieta alta en carbohidratos, en azúcares, nos va a ocasionar más alteraciones, ¿no? Más obesidad y por lo tanto desencadenar otras cosas. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por esta excelente explicación sobre el síndrome del ovario poliquístico. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos a que sigan utilizando su aplicación de Mi Doc Online. Consulten, ya saben, en este caso, a su médico general, a su psicólogo o a su nutriólogo para que de la mano puedan tener un mejor diagnóstico y una mejor calidad de vida. Si aún no la tienen, bajen la aplicación a través ya sea de su Apple Store o de su Google Play. Y pues, también los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube y Spotify, en donde se van subiendo continuamente, por ejemplo, estas pláticas como hoy. Muchas gracias, doctora. No sé si tenga algo que agregar. Nada más que se cuiden mucho, que sepan identificar los síntomas. Espero que les haya ayudado, espero que no los haya yo dejado confundidos con tanta información, pero cualquier cosa estoy para servirles. Muchísimas gracias y gracias a todos y estén atentos para los próximos webinars. Que tengan un excelente día. Bye. Hasta luego.